Em, bueno, como podéis ver, he cogido la famosa frase mens sana o mens santa in corpore sano o santo. He hecho un poco una mezcla. Y aquí podéis ver un poco por dónde va a ir el talante del culto de hoy y de otros días, porque como veis he puesto parte 1, porque empecé con los milagros de Jesús, etcétera, y cuando vi todo lo que tenía que explicar antes, pues me empezó a alargar, y para no comprimir, pues lo haremos en diferentes partes. En esta primera parte leeremos bastante, sobre todo citas de la hermana White, en las que nos muestra y nos intenta explicar. Está extraído de muchos tipos de libro diferentes, desde mensajes selectos hasta joya de testimonios, mente, carácter y personalidad, consejos para el régimen alimenticio, ministerio de curación, ministerio médico. O sea, en gran cantidad de libros se refiere a lo mismo, ¿vale? A la mente. Léase corazón, ¿vale? Cuando se habla de corazón, ella misma también nos da esta clave, que cuando hablan de corazón nos referimos también a la mente. Y yo no tenía ganas de volver a hablar del estómago y del sistema digestivo, pero es que me ha llevado, no había manera de hablar de esto sin sacar el tema. Entonces, hoy, lo siento, pero va a haber un poco más de textos referentes a esto, porque es muy importante, como vamos a ver, que entre los 3 puntos, digamos, de emisión y recepción de poder, Dios, mente, cuerpo, cuerpo, mente, Dios, estas flechas, estas guías, son las que vamos a intentar explicar hoy con los textos y las citas de Ellen White. Cuando acabemos esto, en posteriores partes, entraremos directamente en los milagros de Jesús, de cómo Jesús curaba, y entraremos en otros temas también relacionados para que un poco dar una visión global de todo este aspecto. Primero, unas frases cortas, ¿vale?, para irnos situando en el marco en el que vamos a ir explicando el culto. Lo que está entre comillas es una cita, y lo que está sin comillas yo lo he puesto resumido porque o no encontraba el texto o porque quería ir un poco más rápido. Todo está extraído de citas de Ellen White. El 90% de las enfermedades tienen su origen en la mente. La mente debe regir sobre el cuerpo y no el cuerpo sobre la mente. El Espíritu Santo renueva el cuerpo, ministerio médico. O sea que ya vamos a un plano más espiritual relacionado con la salud. Aquí ya estamos dando un paso más. El espíritu es afectado en gran medida por las cosas de que se nutre, en este caso en mente, carácter y personalidad, tomo 1, páginas 113 y 114 se refiere a la lectura. Ninguno necesita ser ignorante a menos que escoja serlo. Esto es muy duro y muy fuerte. El conocimiento debe ser adquirido constantemente, es el alimento para la mente, ¿vale? Sólido para el cuerpo y para la mente el conocimiento. De aquellos que creen en la palabra de Dios se exige la más alta y santificada ambición. La ambición es buena si es santificada. Queremos lo máximo, queremos estar lo más cerca posible de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Luego hablaremos más sobre este tema. Los ángeles están trabajando para tomar posesión de las mentes razonadoras. Si razonamos, si buscamos, si investigamos, los ángeles tomarán posesión de nuestras mentes y nos guiarán. Es muy fuerte. Y su poder es mucho mayor que el de las huestes de las tinieblas. Satanás robará la imaginación y los afectos si le damos la oportunidad. O sea, ¿qué busca Satanás? ¿La imaginación es mala? Depende de quién la rija. Si domina tu imaginación, puedes imaginarte cosas realmente espectaculares. Espectaculares. Y supongo que vosotros todos tenemos ejemplos de todo esto.
Las palabras, un corazón nuevo pondré dentro de ti, significan, te daré una mente nueva. Review and Herald, lo que os comentaba. Una premisa que debemos tener en cuenta cuando leamos los textos de Ellen White, que en muchos casos, si no habla concretamente del órgano del corazón, cuando habla del corazón en el sentido espiritual, se refiere también a la mente. La Biblia es como una fuente. Cuando uno más la mira, más profunda parece. Son diferentes pinceladas de claves que nos van a servir para ir entendiendo el culto. Fijaros en la última. Cuanto más conocemos de la Biblia, más lejos parece el final del conocimiento. ¿Veis la situación un poco contradictoria, ¿no? Parece que tendría que tener un fin, ¿no? Que acabas leyéndola y la acabas entendiendo y acabas de conocerlo todo, pero Ellen White dice que incluso en la eternidad nunca acabaremos de conocer, siempre conoceremos cosas nuevas, por lo tanto, imaginaros la eternidad y el infinito de lo que tenemos aquí delante. Iremos abriendo puertas y el Espíritu Santo nos mostrará puertas y nunca se acabarán de abrir puertas. Es que, de hecho, es lógico, porque si no, en algún momento se nos acabaría. Primero vamos a hacer el vector cuerpo-mente, o sea, del cuerpo a la mente. El flujo de ese poder del cuerpo a la mente. ¿Qué recibe la mente de nuestro cuerpo y cómo lo afecta? Dice, es mal negocio ciertamente, bueno, hablará mucho del aparato digestivo, pero ya os digo, no, lo siento, pero... Es mal negocio ciertamente maltratar el aparato digestivo del cual depende en tan amplia medida la felicidad de todo el ser. ¿Quién no disfruta comiendo? ¿Quién no ha disfrutado comiendo? O sea, también podemos comer sano y disfrutar, pero es que además es necesario, porque depende de la felicidad de todo el ser. Luego veremos un artículo en el cual quedaros con esta frase, la felicidad de todo el ser. Cuando el estómago anda mal, la mente también anda mal, y la energía nerviosa del cerebro se debilita. O sea, que ese flujo hacia el cerebro hace que ese cerebro se debilite. Luego veremos por qué también. Por lo tanto, es deber religioso de toda alma aprender la ciencia del sano vivir, tener presente el asunto del régimen alimentario y tratar concienzudamente la cuestión. El apóstol Pablo declara que no somos nuestros, pues hemos sido adquiridos mediante un precio. Si realmente amamos al que dio su vida por nosotros, asumiremos la solemne obligación de evitar la enfermedad. El poder de la tentación a ceder ante el apetito pervertido puede ser medido solamente por lo que Jesús sufrió durante su largo ayuno en el desierto. Jesús estuvo 40 días de ayuno en el desierto. Pues solo se puede medir con eso el poder de la tentación del apetito. Es grande, es inmenso el poder de la tentación del apetito. Por eso, Cristo se sometió primero a esa tentación y no a otras. Cristo sabía que para llevar adelante el plan de salvación tenía que comenzar la obra de la redención exactamente donde se había iniciado la ruina. Era por ahí, no había otra salida, era esa la manera. La caída de Adán se produjo con respecto al apetito. Cristo inició la obra de la redención justamente donde la ruina había comenzado. El segundo Adán vino a solucionar lo que falló en el primero, pasando la tentación aún superior a la que el primero pasó. Lo mismo ocurre en nuestro caso. Ahora nos lo pone en nuestro caso, o sea, nos compara con Cristo cuando estuvo en la tentación y dice que es nuestro caso también, debemos afrontarlo también nosotros. Debemos comenzar la obra de la redención exactamente donde se siente en forma más aguda la obra de la degeneración. ¿Cómo es? En el apetito. Ahí debemos empezar. Si queremos imitar a Cristo, debemos empezar por ahí. Satanás se presenta al hombre con sus tentaciones, como ángel de luz. Ha estado trabajando para debilitar física y moralmente al hombre. ¿Por qué? Si sabe que si nos debilita físicamente y moralmente, nuestro cerebro sufrirá y no habrá ese contacto que estamos hablando. Bien sabe él que es imposible al hombre desempeñar sus obligaciones para con Dios y sus semejantes mientras malogra las facultades que Dios le ha dado. El cerebro es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas eternas. ¿Cuáles son nuestras facultades perceptivas?
los ojos, los oídos, el gusto, el tacto. Si eso está corrompido, no vemos las realidades, las cosas eternas. Por lo tanto, ya no es solo alimentación, estamos hablando ya de otros filtros, como hemos hablado en otros cultos. Los padres indulgentes no enseñan a sus hijos el dominio propio. El mismo alimento que les colocan por delante es tal que les irrita el estómago. La excitación que así se produce se comunica al cerebro, del estómago directamente al cerebro. Y como resultado se despiertan las pasiones. No se puede repetir con demasiada frecuencia que todo lo que afecta, lo que entra en el estómago, afecta no solo al cuerpo, sino finalmente también a la mente. ¿Vale? Vemos aún el vector ese cuerpo-mente. Una parálisis ha entorpecido lo espiritual y devocional. Bueno, los libros lo vais viendo, ¿no? Los que son CN quiere decir conducción del niño. Una parálisis ha entorpecido lo espiritual y devocional. Satanás ha triunfado al ver cuán fácilmente puede llegar por medio del apetito y controlar a los hombres y las mujeres de inteligencia destinados por el Creador a hacer una obra buena y grande. Se libra la gente inteligente del mundo, quiero decir. Gente con grandes dotes de inteligencia, de comprensión. Pues por el apetito. ¿Cómo ganas? ¿Cómo gana la suegra al novio? Por el estómago. Él puede ser muy inteligente, pero le pone un buen cocido ahí y cae. O sea que la tentación del apetito va más allá de lo que podamos entender o podamos comprender, nos supera. Ahí tenemos que empezar, por eso cualquier detalle es importante. No podéis conseguir que entiendan las verdades para estos últimos días. O sea, intentaremos hablar a gente realmente inteligente, pero si no entra en la temperancia del apetito, no podremos hacerle entender. Será difícil, muy difícil. El abusarse del estómago complaciendo el apetito constituye la fuente fructífera de la mayor parte de las pruebas de la Iglesia. ¿Nos estamos pasando? O sea, esta es la fuente fructífera de las pruebas de la Iglesia. O sea, la base de las pruebas es el apetito. Todo empieza por ahí otra vez de nuevo. Y es que de hecho es lógico. Si Cristo empezó por ahí, ¿las pruebas no van a empezar por ahí? ¿No es lo que nos cuesta más? A la mayoría de nosotros. Fijaros, el pecado de comer con intemperancia, de comer muy frecuentemente, en demasiada cantidad y alimentos ricos y malsanos, indiferente, destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta al cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el funcionamiento racional, sereno y saludable del pensamiento y la acción. Seguimos abajo. En un texto en el cual no esperaba, pues si se empieza a hablar del té, el café, te explicará, bueno, lo de siempre, pero vemos una relación de feedback, para los que no están acostumbrados a estas expresiones de ida y vuelta, ¿no? De retroalimentación. El té estimula y hasta cierto punto embriaga. Parecida resulta también la acción del café y de muchas otras bebidas populares. El primer efecto es agradable. Se excitan los nervios del estómago. Esta excitación se transmite al cerebro y a su vez acelera la actividad del corazón. O sea, ¿veis la línea? Ascendente al cerebro, descendiente al corazón. O sea, no estómago-corazón. O sea, siempre hay que estimular de alguna manera el cerebro, sea para bien o para mal, para que el cuerpo reciba una somatización, algo que tú vas a notar, para bien o para mal. Porque toda la sangre va a pasar por el cerebro. Y esto verde lo he puesto yo, ¿vale? Cuerpo, mente, cuerpo. Y da al organismo entero cierta energía pasajera. No se hace caso del cansancio, la fuerza parece haber aumentado, la inteligencia se despierta y la imaginación se aviva. Yo lo sé, he tomado café, lo sé. Y cuando tomabas café era una situación de todo parecía ir, vamos, genial, y te animabas, y trabajabas más, pero también te equivocabas más. Y al final hacías las cosas 2 veces, sí, pero más rápido. Bueno, pero si lo haces una y lento también vale.
O sea, y solo eso lo ves, como hablábamos antes, lo ves luego, lo ves años después, cuando recuerdas esas sensaciones, porque te las recuerda el cuerpo, la mente te las recuerda, te quedan ahí. ¿Y por qué pasa esto? Pues como dice más adelante, porque su efecto se produce antes de la digestión, no llega a digerirse el café. El efecto ya es nervioso, antes de digerirlo ya te está afectando al sistema nervioso. Por lo tanto, no es que te dé energía, es que simplemente te la hace creer que la tienes. Estás más activo y ya está. Lo que parece ser fuerza no es más que excitación nerviosa. Y esto es como todo, tiene la dosis, tiene la euforia y luego tiene la caída. Lo mismo pasa con el azúcar, ya lo vimos en otros cultos. El estómago protesta en vano y suplica al cerebro que razone de causa a efecto. De causa a efecto, eso lo hemos hablado también otras veces. Nuestra misión debe ser conocer la causa y el efecto. Saber por qué suceden las cosas que suceden en nuestro cuerpo. Si nos acostumbramos a escuchar al cuerpo, sabremos o intentaremos, cada vez que nos pase algo, asociarlo a una causa. Normalmente tiene una causa y un efecto. Después están las decisiones divinas y la providencia, etc., ¿no? Pero en general Helen White nos habla que debemos conocernos en este sentido. La excesiva cantidad de alimento ingerido, la combinación impropia, de esto hemos hablado alguna vez también, hace su obra perjudicial. Un estómago desordenado produce un estado mental desordenado e incierto. Si no, probad no, es un mal consejo, pero si alguna vez habéis experimentado el comer muchas cosas diferentes, muchas variedades diferentes, te quedas como, primero embutido, porque el estómago tiene que intentar hacer algo con todo eso que te has metido, y luego el razonamiento es lento. No te paras a pensar mucho en ciertas cosas, tienes que parar. Y ya no tienes que comer mucho, simplemente muy variado, ¿no? Si comes mucho en la misma comida de variación, pues tiendes al estado desordenado. Un estómago enfermo produce una condición enfermiza del cerebro y con frecuencia se induce a uno a sostener con terquedad opiniones erróneas. O sea, vemos constantemente el flujo, ¿no? O sea, estás haciendo algo que es para tu cuerpo, pero que constantemente está influyendo en tus decisiones diarias. Constantemente. Y tú puedes estar metido en una situación que dices, no, es que esto es así, y lo ves clarísimamente que es así, pero no eres capaz de verlo por fuera, te pones terco en esa situación. La supuesta sabiduría de una persona tal es insensatez para Dios. Consejo para el régimen alimenticio. Las enfermedades del cuerpo afectan a la mente. Joya de testimonios. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. De los errores practicados en el comer y el beber resultan pensamientos y hechos erróneos. Tan ciertamente como su estómago está creando una perturbación en su cuerpo, sus palabras crearán un disturbio en la asamblea. Esto le habla antes de las asambleas, cuando se reunían los diferentes pastores y los ancianos de iglesia, recomienda que no se coma en exceso, porque llegas a la presentación sin poder discernir, ni poder ver, ni poder entender lo que te está explicando el compañero. Y la última apreciación en este sentido de cuerpo-mente es: la alimentación equivocada produce pensamientos equivocados. Es una asociación directa. La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Si no se cuida debidamente el estómago, será trabada la formación de un carácter moral íntegro. O sea, también la moralidad. También. O sea que muchas cosas ahí. Por eso Cristo hizo lo que hizo. El cerebro y los nervios están en íntima relación con el estómago. Quedados con esta relación constante cerebro-estómago, porque veremos un artículo que el compañero David nos hizo llegar, que va mucho con esto, y lo leeremos ahora. De los errores practicados en el comer y el beber resultan pensamientos y hechos erróneos. El elevado aprecio que se debería tener por la expiación queda anulado. O sea, la expiación, la muerte de Cristo,
que nos ha comprado por precio, queda anulado. No lo vamos a entender en todo su esplendor. Hay muchas connotaciones alrededor de todo esto. Y ahora vamos al revés. Mente-cuerpo. ¿Vale? Ahora hemos hecho cuerpo-mente. Hay muchas más citas. Podríamos estar aquí 3 días solo hablando de citas de este tipo, ¿vale? Pero bueno, no tenía que parar en algún momento. Y mente-cuerpo, he cogido menos citas, pero un poco, yo creo que son bastante significativas. Es decir, cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. O sea, no ha sido pensado para que tome sus decisiones. El cuerpo me pide esto, ¿no? ¿Cuántas veces, no? El cuerpo me pide esto, es que no es tu cuerpo, es que es aquí, es esto lo que te va a decir las cosas, no es tu cuerpo, ¿no? Tu estómago no dice, no, yo quiero esto, no. Al final es tu cerebro el que lo va a pedir. Han sido hechos para estar subordinados. Es ella la capital del cuerpo, o sea, la mente. La mente controla al hombre entero. La mente controla al hombre entero. Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que haces, piensas, viene primero pasado por la mente. De ahí la importancia. Es la mente la que adora a Dios, más claro, y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda la vida sin llegar a ser inteligentes con respecto al jarero que contiene este tesoro. Aljarero es alajero, ¿no? Alajero es un joyero. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Quedaros con estas palabras, fuerzas nerviosas. Es el asiento, es a partir de la fuerza que el cerebro da al resto del cuerpo, el resto del cuerpo funciona. ¿Qué alimenta al cerebro? También lo veremos. Los nervios, como por hilos telegráficos, controlan la acción de todo el sistema. Todos los órganos del cuerpo son siervos de la mente, o deberían serlo. Vamos a leer Mateo 15. Vamos a leer un momento Mateo 15. Y vamos a leer un trance que Cristo tiene con uno de tantos. Se titula Las tradiciones de los fariseos. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ya he ofrecido a Dios todo lo mío con que yo pudiera ayudarte, ya no me está obligado a honrar a tu padre o a tu madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos se fijaban en una manera de buscarle el defecto a aquella persona que comía con las manos sucias, y Cristo ve en sus corazones y dice: pero si tú le estás diciendo esto, y lo que estás haciendo es quebrantando la ley divina directamente, no honras a tu padre y a tu madre. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Ellos digo: ¿es una carta blanca para comer lo que te dé la gana porque tranquilos, porque lo vamos a excretar y se acabó? No. Es una lección que hizo para los fariseos, para que entendieran que ese hecho
no era nada comparado con lo que ellos estaban haciendo en sus corazones, en sus mentes. Lo que realmente contamina es lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca, ¿quién lo piensa primero antes de decirlo? El cerebro. Tus palabras te contaminan. O sea, que si tú vas a decir algo a alguien es porque lo has pensado antes. Y ese pensamiento que tú has dejado que ahí hiciera bum bum, bum bum, bum bum, y se ha convertido en una palabra, es una flecha al corazón de esa persona. Y a la vez es falta de salud para tu propio cuerpo. ¿Vale? O sea, en ese momento hay una falta de esta comunicación. Aquí hay algo malo, o sea, el pensamiento mismo. ¿Vale? Seguimos. Los malos pensamientos destruyen el alma. Léase subconsciente. ¿Vale? Léase subconsciente. Si los malos pensamientos destruyen el alma, tomaremos malas decisiones y diremos malas cosas. Y como creo que fue David el que dijo que hasta sus huesos se quebrantaban por la sensación aquella de remordimiento que tenía. Salomón fue. ¿Salomón fue? Sí, Salomón. Hay una estrecha relación entre el cerebro y el estómago, y cuando éste enferma, se sustrae fuerza nerviosa del cerebro para auxiliar a los órganos digestivos debilitados. O sea, además de que cuando nos alimentamos mal podemos afectar nuestro discernimiento, esa afectación de discernimiento se debe, ¿por qué? Porque el cerebro está enviando energía, fuerza vital al estómago para darle caña a lo que se ha metido. ¿Y entonces qué pasa? Que sufrimos de aquí. Sufrimos de aquí. O sea, hay una fuerza que sale del cerebro hacia el resto del cuerpo. Si esto sucede con demasiada frecuencia, se congestiona el cerebro. No entendemos. No me líes. ¿Me explicas? ¿Sabes? No quiero más, no me expliques más. Es necesario controlar la mente. Entre paréntesis, imaginación, porque aquí en el Consejos sobre la Salud, el capítulo es el control de la imaginación, habla de la imaginación, que debemos controlarla, debemos poder controlarla. Porque tiene una fuerza muy poderosa sobre la salud. Habla muchas veces que si nos imaginamos ciertas cosas, al final las acabaremos pasando. Acabaremos somatizando muchos de los pensamientos que tenemos. Por eso hay que vivir con cierta alegría, luego lo veremos. Y este es el artículo que os quería enseñar. Si os habéis quedado un poco con los conceptos que hemos hablado, veréis como este artículo, que está escrito hace, el 6 de febrero, hace 4 días, dice, esta señora, Irina Matveikova, médica especializada en endocrinología y nutrición clínica, tenemos 2 cerebros, el de la cabeza y el del estómago. Y anda, esto nos suena de algo, ¿no? Cuando has leído todo lo otro, te suena de algo. Hay un aspecto que quiero comentaros de esta persona. Aquí explica que tiene 46 años, vive en Polonia, casada, etc. Pero dice, somos pequeñas partes de Dios. ¿Correcto eso? ¿Seguro? ¿Somos Dios? Vale. Lo digo porque más adelante veremos cómo ella trabaja con el tema holístico, que es globalizar todo, estamos conectados con la tierra, etcétera, 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 ¿vale? Y todos somos parte de Dios, por lo tanto somos parte de Dios, somos Dios, y por lo tanto somos eternos, por lo tanto nuestra alma es inmortal, ¿vale? ¿Yo qué digo esto? Lo digo porque muchas de las personas que más han estudiado el cuerpo en relación cuerpo-mente tienen estas creencias, ¿vale? Y digo, porque yo lea esto, tengo que tirar el artículo a la basura.
No, ¿por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, el espíritu de profecía, y nos dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Y cuando leamos este artículo, y sabemos además que parte de esto viene de religiones o de conocimientos orientales, hinduistas, que llevan miles de años trabajando con esto, debemos leerlo y filtrar. Pero veremos como en este caso hay muchas cosas que podemos coger y aplicar a la luz del espíritu de profecía. Aquí vemos cómo enfoca los problemas digestivos con una visión holística, que es lo que comentábamos hace un momento. Y empieza la entrevista, dice, ¿mi estómago es inteligente?, le pregunta el entrevistador. En negrita es el entrevistador, en normal es ella que contesta, dice, absolutamente, es una red extensa de neuronas, 100 millones de neuronas interconectadas. Ellen White hace, ¿cuánto? 150 años, 120, ya no me acuerdo. Qué importante es el estómago, qué cuidado con el estómago. 100 millones de neuronas interconectadas. Un segundo cerebro, dice sí. Su estructura neuronal posee la capacidad de producir y liberar los mismos neurotransmisores, hormonas y moléculas químicas que produce el cerebro superior. Es como si fuera una extensión del cerebro aquí. ¿Vale? Dice, la barriga tiene emociones, dice, en nuestro sistema digestivo se produce y almacena el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. Los que hayan visto la conferencia de transformación, allí se explica lo que es la serotonina y que produce melatonina, que nos ayuda a dormir, a hacer las curaciones, etc. Es la misma serotonina que en un 10% se crea en nuestro cerebro superior y de la que depende nuestro bienestar. Hemos leído algo parecido a esto. La famosa hormona de la felicidad que la tenemos en el estómago. ¿Os acordáis del primer texto que hemos leído? Que era fuente de la felicidad, el sistema digestivo. Gran parte de la fuente de la felicidad. Fijaros cómo la ciencia lo está demostrando otra vez. Sí, por eso debemos escuchar más el sistema digestivo. De cómo sintamos nuestras tripas depende nuestro ánimo. Si aprendemos a escuchar sus señales, estaremos más sanos, perceptivos y equilibrados. Desde la digestión podemos influir en nuestras emociones. Hay una relación continua de intercambio de información entre los dos cerebros. Continua. ¿Vale? Un ejemplo, un estreñimiento crónico puede suponer una falta de serotonina. Nos convierte en pesimistas y baja la libido. Entonces, si cuidas tu estómago, ¿puedes mejorar tu estado de ánimo? Absolutamente. Si empiezas a reconectar, sentir, entender lo que te sienta mal, ser consciente de lo que comes y cómo, en 15 días notas un cambio. La gente que escucha sus tripas, se hace masajes y sabe comer, transmite más equilibrio, comprensión, paciencia, son más intuitivos. Si mimamos y relajamos el abdomen, nuestras neuronas estomacales conducen benzodiazepinas, las moléculas que usamos como ansiolíticos para relajar e inducir el sueño y para descontracturar músculos. También la salud física, relajación, contracturas. A veces no sabemos por qué siempre estamos con la maldita contractura. Me voy al masajista, me estiro, voy a ver a Kim, no hay maneras. Bueno, con Kim sí, con Kim lo solucionamos, sí. Pero, no, en serio, muchas veces sufrimos de cosas hace 10 años. Y a lo mejor es porque no somos temperantes en la alimentación. Quizás, no sé, puede ser otra cosa, pero como todo pasa por ahí, por el cerebro también. Y si nos relajamos, dice, hay muchas sustancias químicas que nosotros producimos y que si no somos capaces de liberar, manifestamos depresión, ansiedad o cansancio crónico. Dice, pues dígame cómo liberarlas, empezando con pequeños cambios, comer bien y con paz, ir al baño sin prisa, te pone un tiempo medio para ir al baño, 15 minutos. Nuestro intestino se mueve a 1 centímetro al minuto y es una ola de movimiento muscular lenta, tranquila y equilibrada, hay que respetarlo. Las prisas pues tampoco son buenas siempre, es lo mismo. Es muy beneficioso hacer un automasaje en la tripa, bueno, esto para los niños pequeños que han tenido niños pequeños con indigestiones, los médicos ya lo
lo recomiendan también. Dice, ¿qué más? Dice, adaptarte cuando aparece el cansancio, respirar con la barriga durante 10 minutos. Si vosotros os fijáis, cuando estáis durmiendo, no respiráis profundamente con los pulmones, respiráis básicamente con la barriga. Es cuando estáis relajados. Pues pide un poco que, bueno, lo que nos comenta esta mujer es que haciendo este ejercicio también podemos entrar en, bueno, aparte de que esos ejercicios luego se utilizan para otras cosas, ¿vale? Pero hay una recomendación. Mente activa, función muscular del estómago, vesícula del intestino, de vez en cuando un fin de semana de depuración a base de batidos, verduras es aconsejable y ejercicio regular. El sistema digestivo también depende de nuestra piel. Dicen, nuestro sistema digestivo representa el 70% de las defensas. El 70%, es mucho. Si uno come mal, tiene mucho estreñimiento, gastroenteritis, infecciones o toma muchos antibióticos, se trastorna todo el tráfico, es decir, la función del filtrar, defender y eliminar y absorber. En siguientes partes hablaremos de los remedios naturales y cómo eliminando ciertos o controlando la ingestión de antibióticos y otros materiales químicos, pues el 70% de las defensas que están aquí pues son incentivadas a funcionar mejor a través de una buena alimentación. Alimentarse mal envejece, dice, hay una conexión directa entre el envejecimiento precoz y procesos degenerativos tanto de piel y articulaciones como la salud del estómago. Luego me he saltado uno y dice, entiendo, dice, cuando este sistema depurativo, el más grande del cuerpo, funciona mal, otro órgano como la piel coge su función. Las consecuencias son dermatitis, psoriasis, etcétera, etcétera. O sea, luego hay como una cadena en lo que tú cuando ves una somatización, cuando ves que tu cuerpo te dice algo, debes un poco ir hacia atrás y empezar a ver por dónde está fallando. Muy bien, pues un poco creo que ya hemos visto, los que quieran leerlo en su casa pues lo podrán hacer. Aquí hay un comentario porque ella dice que es bueno incluso descansar del trigo, ¿no? Y mucha gente cuando lee esto, hubo una respuesta de uno que hizo un comentario, dice, la razón es que la leche y el pan hoy no se consumen como se hicieron durante miles de años, la leche hoy es pasteurizada, homogenizada y de vacas que nunca ven el sol, no comen pasto y viven encerradas, en el caso del pan el trigo antes era fermentado durante largo tiempo, 12 a 24 horas, de forma natural, con masa agria, masa madre, con lo cual se hacía más digerible para el ser humano. Hoy se hace hinchar con levaduras químicas que no descomponen el gluten y los azúcares del trigo, sin contar con los químicos y pesticidas de los cultivos, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo una máquina en casa que me hace un pan en 4 horas. ¿Vale? 3 horas 35. Si hay que estar 12, 24 horas esperando a que fermente la masa, yo tengo pan 2 días a la semana. ¿No? Pues hay técnicas para mantener una masa, etcétera, etcétera. O sea, no nos metemos porque no tenemos tiempo, nos da pues pereza, etcétera. Pero estamos llegando a una situación de que lo queremos todo tan perfecto y tan rápido que nuestro sistema digestivo pues sufre y luego en consecuencia pues el sistema nervioso, el cerebro, etcétera. Segunda parte. Mente-Dios. ¿Vale? Hemos hecho mente-cuerpo, cuerpo-mente y ahora la mente-Dios. Porque claro, ¿quién nutre al cerebro de esa energía y ese poder? ¿El cerebro mismo? No. Hay una fuente infinita de vida. Mente hacia Dios. Dice, si se concediera a este principio, trabajar para la gloria de Dios, la atención que merece por su importancia, se efectuaría un cambio radical en algunos de los métodos corrientes de enseñanza. En vez de despertar el orgullo, la ambición egoísta y un espíritu de rivalidad, los maestros procurarían evocar un sentimiento de amor a la bondad, a la verdad y a la belleza. Harían desear lo excelente. ¿Vale? Buscar lo excelente. A veces decimos, no, yo con esto tengo suficiente. No quiero más. A nivel de mundo, bueno, vale, pero a nivel espiritual no hay límite. Ambición santificada, lo que hemos dicho antes. Tenemos que ir a buscar eso. En vez de ser encauzado hacia las meras normas terrestres o movido por el deseo de la exaltación propia, que de por sí empequeñece y rebaja, o sea, cuanto más altos queremos ser, más abajo vamos,
el espíritu sería dirigido hacia el Creador para conocerle y llegar a serle semejante. Ser Dios, ser parte de Dios, no, semejantes. La oración es el alimento del alma. Esto lo hemos leído esta mañana, pero lo vuelvo a repetir porque es una cita muy interesante. ¿Cómo llevamos nuestra mente a Dios? Por la oración, lo hemos visto hoy. Es el secreto del poder espiritual, no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida, léase mente, y fortalece los tendones y los músculos de la experiencia religiosa. ¿Y la relación Dios-mente? Ahora vuelve. Nosotros nos hemos abierto y ahora Él nos devuelve, nos da, nos deja, cuando hemos abierto la autopista, nos entra ahí poder, todo el que quieras. De los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. El único medio. Tiene que entrar por aquí. Y llega a través de los nervios al resto de los órganos del cuerpo. Entonces Satanás que dice, yo también. Yo me lo pido. Porque si entro por ahí también llegará al resto de los órganos del cuerpo. Pues ahí es lo que intentan, cortar esa relación y yo me meto por aquí. Y algún día podemos hablar de por qué por aquí. Por el centro por el tercer ojo. El poder convertidor de Dios cambia el corazón, refina y purifica los pensamientos. La mente tiene que entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser llevado en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todos los hábitos deben ser puestos bajo el control de Dios. No debemos rehuir la lucha espiritual, la lucha que Pablo comentó en Romanos. Fue en Romanos, creo que sí. De su cuerpo, con su mente. ¿Por qué hago esto si no quiero? Etcétera. Pues esa lucha la debemos tener, aunque sea por pequeñas cosas, es necesaria. El amor de Cristo infunde en todo nuestro ser un poder vivificante, léase fuerza vital, poder vital, lo que queráis, vida, da salud a cada una de las partes vitales, directamente, el cerebro, el corazón y los nervios, directamente. Cuando abro la autopista, entra poder ahí, para que el cuerpo esté en condiciones. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Despiertan energías en nuestro ser, despiertan poderes, en otros textos dicen. O sea, tenemos poderes escondidos, ¿vale? En otros textos dice que no nos da poderes nuevos, no nos da talentos nuevos. Lo que nos hace es santificar los que ya tenemos. Y todos tenemos. Al menos uno. Eso es la promesa. O sea que los va a poner en funcionamiento al máximo. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y la congoja que agotan las fuerzas de la vida. Entonces aquí tenemos la lucha, ¿no? O sea, la culpa, la tristeza, la ansiedad, la congoja, ¿qué hacen? Debilitan la fuerza vital. O sea, que esos hilos que van hacia nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros nervios, no aportan la energía que necesitan para funcionar. Porque tenemos culpa, tristeza, ansiedad, congoja. Pero cuando reconocemos la expiación, reconocemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, viene la serenidad y la calma. Y todo vuelve a fluir. Todo vuelve a fluir. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. O sea, es un gozo que da salud y vida. Ministerio de Curación, página 78. La piedad y la justicia no destruyen la salud, sino son santidad para el cuerpo y fuerza para el alma. Pero la alegría y la esperanza
mientras iluminan el sendero de otros, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cerebro alegre, cerebro en gozo, medicina para todo tu cuerpo y el de los demás, porque estás dando una alegría, un poder a ellos que les da salud, les da vida. Dios te da vida a ti y tú las das a los demás. Dios ha hecho provisión en forma abundante para el sustento y la felicidad de todas sus criaturas. Y si sus leyes nunca fueran violadas y todos actuaran en armonía con la voluntad divina, se experimentaría salud, paz y felicidad en lugar de miseria y continuo mal. Las palabras de nuestro Salvador, venid a mí, que yo os haré descansar, de Mateo 11, 28, son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Físicas, mentales y espirituales. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hechos 17, 27, 28. Hechos 17, 27, 28 dice, para que busquen a Dios, si tal vez palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. En Él vivimos, nos movemos y somos. En Él. O sea que cuando está aquí, cuando dejamos que el Espíritu Santo domine nuestro cuerpo, vivimos en Él, nos movemos en Él, somos en Él. Disfrutaremos de la mayor salud, de la mayor vida, en la tierra ya. Posible, la mayor vida posible. Entonces, ¿también el cerebro puede ser fuente de enfermedad? Pues si es canal de salud, ¿también puede ser fuente de enfermedad? Es deber de cada uno cultivar la alegría, en lugar de la angustia y los problemas. Estas emociones depresivas son un grave daño a su salud, porque al estorbar el proceso de la digestión, interfieren con la nutrición. Otro artículo que David también nos envió, muy interesante, sobre la depresión. Mientras que los lamentos y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden hacer mucho daño. La Biblia nos dice cada día en su propio afán, el afán de las cosas de este mundo que produce. Pues esto. Y las emociones depresivas son un grave daño a su salud. El 90% de las enfermedades que padecen los hombres tienen su fundamento en esto. Enfermedad mental. Médico de males espirituales. Más adelante, prosigue en esta cita y explica, esto se lo dice a una mujer, o expresa un ejemplo, recuerdo, en el que dice que una simple relación conyugal con ciertos problemas puede fomentar una enfermedad. O sea que quedaros con todas estas relaciones mentales y la enfermedad, porque en partes posteriores de otros días hablaremos de una medicina especial que me gustaría comentaros con más detalle. Ahora mismo no entraremos, pero lo haremos en otros cultos. Entonces es correcto pensar lo siguiente, dice, ¿esto implica que el 90% de la solución está en el cerebro? O sea, si el 90% de las enfermedades tienen su fuente en la mente, ¿no es correcto o no es al menos lógico pensar que el 90% de la solución también está ahí? Hemos visto todo lo que nos aporta Dios, hemos visto todo lo que podemos conseguir si nos abrimos a Dios. ¿Todo eso no es el 90% de la salud? Pensemos en ello. Por eso quiere decir que la santificación es salud. Y cuando más nos acerquemos a Dios, más salud. Hay una componente mental muy importante. Y para que esa mente se acerque más a Dios, hay que hacer cosas a tu alrededor que hagan que eso funcione adecuadamente. ¿Implica esto que necesitamos entonces mentes fuertes? Que esto esté
amueblado. ¿Eh? Mentes fuertes. ¿Qué necesitamos para tener la mente fuerte? Sobre todo, la Biblia. La Biblia nos ayudará. Aceptada, creída, obedecida. Constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales. Vivifica. O sea que también te da vida. Está santificado, está bendecido. Cuando tú lo lees, te está aportando vida ya. Y encauza debidamente la vida. La mente de todos aquellos que estudien la palabra de Dios se ampliará. Su influencia está calculada para aumentar los poderes de comprensión y dotar a cada facultad con un poder nuevo, a cada facultad con una intensidad nueva de poder. Pone todo el cielo en relación íntima con las mentes humanas, impartiéndoles sabiduría, conocimiento y comprensión. La Biblia no tiene rival. Aquí se me han saltado las comillas, ¿eh? Esto es de literal, ¿vale? No hay comillas, pero es literal. La Biblia no tiene rival. La mente se adapta gradualmente a los temas sobre los que se le permite detenerse. Se le permite. O sea, pensar que somos guiados por el Espíritu Santo cuando estudiamos la palabra de Dios. Debemos serlo, al menos. Cuando nos ponemos a estudiarle, nos guiamos por Él. Él nos dice, te permito que aquí estudies más fuerte, porque tú, según tu fe, tu conocimiento, tal como estás ahora, ahí vas a entender más. Te necesito aquí. Si nunca se le exige que luche con problemas difíciles o se esfuerce por comprender las verdades importantes, después de un tiempo casi habrá perdido el poder de crecer. Debemos ir por lo difícil. Debemos ir al alimento sólido, no quedarnos en la leche, ya hablamos en otros cultos. Si no vamos al alimento sólido, la mente nos abrirá, no recibiremos poder. La oración, que ya la hemos comentado, la alimentación, que también la hemos comentado, la vida que estaba en los cereales y las verduras, pasa al organismo del ser que los consume. Quedaros con esto. La fuerza vital, la energía, pasa al organismo del ser que los consume. ¿Vale? Nosotros a su vez la recibimos a comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería comerla directamente? Es lógico, ¿no? Más fuerza vital comiendo de vegetal que no de animal. Es lógico. Ejercicio físico, la ley del movimiento para el cuerpo. La inactividad no es la ley que el Señor ha establecido en el cuerpo humano. Actividad. Necesitamos actividad para que nuestra mente sea fuerte. Ya acabamos, no queda mucho. De aquellos que creen en la palabra de Dios se exige la más alta y santificada ambición, eso lo hemos leído antes, pero lo vamos a seguir leyendo, o lo vamos a seguir interpretando a través de Mateo 5:48. Mateo 5:48, el que lo encuentre que lo lea. 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos exigen? Esta ambición santificada, ¿qué nos exige? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la perfección es imposible. Vale, pero dentro de tu ámbito, de lo que tú puedes dar, puede ser perfecto. De lo que tú puedes dar. Dentro de tu ámbito, de tu nivel, ahí tienes que ser perfecto. La ambición tiene que ser esa. Si no, nos quedamos a medias. Si no vamos hacia allá, vamos hacia atrás. Exijámonos en este sentido. Veremos las consecuencias rápidamente. Y Colosenses 1:28. A él enunciamos, amonestando y enseñando a todos, en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Exacto. Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Si se permite que una facultad permanezca dormida, o si se desvía de su curso normal, el propósito de Dios no se lleva a cabo. O sea, yo me concentro en esto. Diréis, mire, el ángel está obsesionado con la mente y acabará en la basura, porque solo piensa en eso. Puede ser. Pero es que pasa, que es que todo va a parar allí, lo siento, pero allí donde miro, me lleva a parar allí. Pues
¿Qué dice? Que debemos estar abiertos en todos los campos posibles. O sea, dice, concéntrate en esto, pero a la vez, si ves de lo otro, intenta entenderlo. Cuando acabes ese tema que estás haciendo, métete en el otro. Y en todos llega hasta el fondo. No nos podemos quedar atrás en un solo tema. O sea, eso, ni en un solo tema. ¿Por qué? Porque si no, tampoco llegamos a una fuerza mental. Y seremos movidos. Podemos hacerlo porque Dios está ahí y nos dice que podemos por Él. A través del Espíritu Santo podremos hacerlo. No digamos, no, es que yo es que me cuesta mucho leer, o es que yo, no tengo tiempo, o es que, no me líes, ¿no? Podemos porque Dios quiere. Todas las facultades deberían estar bien desarrolladas. Se debería prestar atención a cada una, porque cada una de ellas ejerce influencia sobre las demás. Una facultad ejerce influencia sobre la otra. Si estoy bien del estómago, estoy bien de la mente, estoy bien del otro y todo pum, pum, pum. ¿Qué falla esto? Mira, esto me influye en esto, me encuentro peor, estoy más desanimado, más inmunodeprimido, etcétera, etcétera, más enfermedad. Todo es por eso es constantemente, ¿no? Y todas deberían ser ejercitadas para que la mente esté, ¿qué? Debidamente equilibrada. Compañeros, esta es la misión, esto es lo que debe a nosotros no preocuparnos, pero sí hacernos pensar. El equilibrio en la mente y en el cuerpo. El equilibrio mente-cuerpo. Estas palabras las vais a oír de otras culturas también. Equilibrio mente-cuerpo. Pues es la imitación de lo que estamos exponiendo aquí. Con Dios dentro de la ecuación, no fuera de la ecuación. Si se cultivan 1 o 2 órganos y se los mantiene en uso constante, porque la decisión de sus hijos consiste en aplicar la fortaleza de la mente en una dirección con descuido de otras facultades mentales, llegarán a la madurez con mentes desequilibradas y con caracteres desarmónicos. Serán aptos y fuertes en una dirección, pero sumamente deficientes en otras direcciones tan importantes como aquella. No serán hombres y mujeres competentes, sus deficiencias serán evidentes y perjudicarán a todo el carácter. Al final, si la bañera tiene algún sitio, algún agujerito por donde pierde agua, se va a ir perdiendo toda el agua. Hay que taparlo lo antes posible, no dejarlo. Cuando los ministros, los maestros y los estudiantes excitan continuamente su cerebro por el estudio y dejan el cuerpo inactivo, los nervios de la emoción se recargan mientras que los del movimiento permanecen inactivos. La emoción nos supera si no nos movemos. Somos más susceptibles de euforias y bajones, porque no hay un equilibrio con nuestro cuerpo, no liberamos esa fuerza que debemos liberar y nos relajamos haciendo ejercicio, esas endorfinas que salen cuando nos hacemos ejercicio. Al usarse solamente los órganos mentales, estos se desgastan y debilitan, mientras que los músculos pierden su vigor por falta de actividad. No hay inclinación a ejercitar los músculos mediante el trabajo físico porque el ejercicio parece penoso. Mentes fuertes 3, creo que es la última. Si no se le exige a la mente que luche con problemas difíciles, después de un tiempo casi habrá perdido el poder de crecer, ya lo hemos dicho hace un momento, por lo tanto alimento sólido indispensable. No susceptibles... No seremos susceptibles a todo viento de doctrina, como los bebedores de leche, como hemos comentado antes también. Si todos los flancos están cubiertos, no nos pillarán por ningún sitio. El que verdaderamente ama y teme a Dios, luchando con entereza de propósito para hacer su voluntad, pondrá su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, su fuerza al servicio de Dios. Tal fue el caso de Enoc. ¿Creéis que Enoc estaba enfermo, iba por ahí arrastrándose? Yo creo que no. A los 400 años, para el cielo directamente. El contacto era máximo. La puerta estaba abierta de par en par. Caminó con Dios, su mente no estaba contaminada por una visión impura y defectuosa. Yo ahí he puesto de lo mío, he puesto hipnotizada con Satanás. Por Satanás. O sea, la hipnosis no estaba actuando en su mente. El pecado no tenía las puertas abiertas. Los que están decididos a hacer la voluntad de Dios la suya, deben servir y agradar a Dios en todo, en todo. No es que yo hago esto, ya, pero lo otro ¿qué? No es que yo doy muchas ofrendas, ya, pero tú te estás cuidando bien. No, yo me cuido, pero tampoco hago lo otro. Ostras, pues el equilibrio,
Todas las facultades mentales debieran ser puestas en uso y desarrolladas, a fin de que hombres y mujeres tengan una mente equilibrada. La mente humana debe tener actividad. Si no está activa en la dirección adecuada, lo estará, ¿dónde? En la indebida. O sea, el cerebro pide actividad y constantemente pide algo. Y si no le damos de lo bueno, se buscará lo malo. Es así, necesita actividad. Hay que ocupar la mente con lo bueno. Muy bien, pues final de la parte 1. El próximo día hablaremos si Dios quiere, entraremos ya directamente en los milagros de Cristo, en cómo curaba y qué relación hay. Santificación, salvación, curación, sanidad. Es muy importante, yo creo que es básico. Estudiaremos cómo la hipnosis nos demuestra cosas de estas cosas, parte de estas cosas. Entraremos en detalle en eso. También hablaremos de la nueva medicina germánica. Os comentaré en qué consiste y por qué está siendo perseguida desde que salió. Y haremos un pequeño resumen, y no sé si será en una parte más o en dos, no lo sé, depende de lo que vaya saliendo. Pues nada, que Dios os bendiga a todos por vuestra paciencia. Amén.